Hay cosas que debemos olvidar. Hay cosas que debemos dejar en el pasado, dejarlas atrás. Pero es bueno recordar aquellos momentos en que Dios estuvo con nosotros y nosotros salimos adelante. En el Salmo 59, David dice que esperaba él poder cantar del poder de Dios, del poder de su amor. Cómo Dios lo hacía fuerte en medio de sus problemas. Cómo Dios lo había podido librar de sus adversarios. Y cómo podemos descansar en el poder de Dios, en el poder de su presencia. Nosotros encontramos descanso en Él. Y algo que hacía el pueblo de Israel era enseñarle a los hijos cómo Dios, de dónde habían salido, en dónde estaban y hacia dónde iban. Es importante también que nosotros, a pesar de estos momentos duros en que nos encontramos allí, luchando por sacar adelante nuestros negocios, luchando por sacar adelante la educación de nuestros hijos, en medio de toda esta confusión, debemos levantarnos juntos, confiar en Dios, siempre guardar las medidas de protección, pero salir adelante. David podía recordar. Hay personas que no están de acuerdo, debemos olvidar aquellas cosas lindas, pero también es bueno recordar aquellas cosas como Dios ha estado antes con nosotros. David recordaba allí en el 1 Samuel, capítulo 17, en el verso 32 al 37, cómo él había sido un cuidador de ovejas, cómo Dios lo había librado de situaciones que a veces nosotros no podemos entender, pero esas situaciones duras son las que luego nos ayudan a la siguiente asignación que tenemos de parte de Dios. Había un hombre muy grande, muy poderoso, que quería destruir a la nación de Israel, que quería destruir a su pueblo. Y él, en el capítulo 17, en el verso 45 al 50, encontramos esa historia maravillosa que nos han contado desde niños. Cómo derrota a Goliat. Cómo ese hombre que iba día tras día a querer derrotar. Cómo escuchamos tantas noticias. Lamentablemente muchas falsas noticias que quieren hacernos desfallecer, que quieren derrotarnos. Pero nosotros debemos estar firmes donde hemos sido colocados. Una de las cosas más difíciles es ser fiel donde nos han colocado. A veces esperamos hacer muchas cosas, pero Dios nos ha llamado a hacer una cosa a la vez y hacerla bien. Y mientras se vayan abriendo las oportunidades, pues siempre puede haber personas a las cuales delegamos. Pero nunca olvidemos, para mí uno de los pasajes más tristes es cuando se encuentra un hombre con un aparente éxito muy grande, pero él llega a reconocer que descuidó su propia viña con las zorras pequeñas que dañaron la viña. Cosas pequeñas como el no atender lo que nos ha sido asignado hacen que se destruyan grandes cosas. Debemos tener cuidado y todo rumor echarlo fuera, toda falsa noticia echarla fuera de nuestra vida y no repetirlas, porque al momento de que nosotros repetimos, hacemos daño. Y con mucha pena hay personas que han fallecido solo por un falso rumor. Algo que enseñan a los médicos allí cuando están en tratamiento. Y doy gracias a Dios porque una amiga está respondiendo bien allí en los tratamientos. Ayer estábamos en un tiempo de oración. Y qué hermoso escuchar cómo Dios se manifiesta. Y nuestros problemas, que a veces nosotros nos quejamos por cosas pequeñas, y vemos la grandeza del amor de Dios, cómo Dios puede, aún en contra de todos los pronósticos de los médicos, cómo Dios sana, cómo Dios restaura, cómo Dios levanta, Dios cómo la abraza a cada persona. Y muchas veces nos preocupamos por detalles menores. Algo que recordé siempre que me enseñó un gran amigo allí que vivía en el Caribe. Ellos
están acostumbrados a fenómenos naturales muy fuertes en la cual viene un tornado, viene un huracán y destruye completamente. Aún nuestros abuelos, nuestro Guayaquil antiguo, venía una crecida del río y las casas allí eran arrasadas, hasta que luego hubo la hidráulica, la ingeniería, para que ya no destruya más las viviendas. Pero ellos se volvían a levantar los cimientos, y así le volvemos a levantar a nuestra vida. Y David podía recordar todo aquello que había hecho Dios en el pasado y cómo Dios le iba a ayudar y le ayudó a destruir aquellas mentiras que decía ese hombre muy grande, aquel hombre que quería destruir a su pueblo. Debemos levantarnos en fe, debemos levantarnos fuertemente y no permitir que estos rumores nos destruyan. David no siguió al resto del pueblo que seguía repitiendo la mentira de ese hombre, un solo hombre ahuyentando a todo el país. A veces una sola falsa noticia destruye nuestros hogares, destruye nuestro ánimo. Y una de las cosas que hemos aprendido ahora en este tiempo de la pandemia es que debemos mantener, elevar allí nuestras defensas, elevar nuestro espíritu, elevar nuestra confianza en Dios, ir ante su presencia, meditar. Meditar es orar, cerrar nuestros ojos, conectarnos con nuestro Creador, decirle qué bello es Él y Él cómo nos ama, cómo nos llena, cómo nos protege, cómo Él nos cuida. Cuidemos a los que están al lado nuestro. Dios tiene el control. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es fiel y tenemos que confiar en ella.